El embajador Kate Barr se ajustó el aparato respiratorio al entrar en la gran sala de reuniones del Consejo Galáctico. Las paredes cristalinas brillaban con suaves patrones bioluminiscentes, creando una atmósfera apacible que había acogido las conversaciones diplomáticas durante más de 3000 ciclos. Representantes de 47 especies diferentes se sentaban en sus secciones designadas, cada área cuidadosamente diseñada para satisfacer sus necesidades fisiológicas únicas. Los eltrianos ocupaban las cápsulas acuáticas del lado este, con sus tentáculos moviéndose con gracia en el agua rica en nutrientes. La delegación de Morgani flotaba en sus cámaras humedecidas por la gravedad, y sus alas de gasa captaban ocasionalmente la luz ambiental. Cerca del centro, los verdones, con aspecto de plantas, se mecían suavemente en sus plataformas de tierra, absorbiendo el espectro cuidadosamente calibrado de la luz solar artificial. Y luego estaban los humanos. Los ojos compuestos de Kate se centraron en los miembros más recientes del Consejo. Se habían unido hacía solo 50 ciclos tras un largo periodo de evaluación que había puesto a prueba su compromiso con la paz y la cooperación. Los humanos se sentaban en sillas sencillas que no requerían ningún control ambiental especial más allá de la atmósfera estándar. Parecían tan ordinarios, tan insignificantes comparados con la diversa variedad de la civilización galáctica. La sesión comenzará, anunció la directora Balan, con su melodiosa voz resonando por el sistema de traducción de la sala. La antigua Tranodi había supervisado los procedimientos del Consejo durante casi 8 siglos. Su sabiduría y paciencia eran legendarias entre las especies miembro. Kate Barr observó a la delegación humana con leve curiosidad. La embajadora Sarah Chen permanecía sentada con una postura perfecta, su cabello oscuro cuidadosamente peinado y su sencillo uniforme azul impecable. A su lado, el coronel de enlace militar Marcus Webb mantenía la misma compostura. Parecían tan tranquilos, tan civilizados. Era difícil creer que estas criaturas hubieran sido consideradas alguna vez demasiado violentas para ser miembros del Consejo. Los informes iniciales del espacio humano habían sido preocupantes. Historias de guerras, conflictos y algo que sus historiadores llamaron guerra total habían planteado serias dudas sobre su idoneidad para la sociedad galáctica. Pero el comité de evaluación había sido minucioso. Habían estudiado la cultura humana, observado sus recientes desarrollos pacíficos y entrevistado a miles de sus representantes. La evaluación final había sido clara. La humanidad había evolucionado más allá de su violento pasado y abrazado el camino de la armonía que compartían todas las especies del Consejo. Hoy nos reunimos para abordar los preocupantes acontecimientos en los sectores del borde exterior. El director Balan continuó. Las entidades desconocidas que hemos designado como los devoradores continúan su destrucción sistemática de sistemas habitados. 3 colonias más han quedado en silencio en el último ciclo. Un escalofrío colectivo pareció recorrer la asamblea. Los devoradores habían aparecido hacía 6 meses, surgiendo del vacío entre galaxias con tecnología que desafiaba la comprensión. Consumieron todo a su paso. Planetas, estrellas, incluso sistemas solares enteros, desaparecieron sin dejar rastro. No hubo comunicación posible. No se intentó negociar. Simplemente llegaron, consumieron y siguieron adelante. Las últimas proyecciones del Comité de Defensa indican que las entidades llegarán a los sistemas interiores en 12 ciclos, informó el almirante Sonek de la Confederación Rexiana. Su piel de escamas azules mostraba los patrones de estrés típicos de su especie al dar noticias graves. Nuestras flotas combinadas han demostrado ser insuficientes frente a sus capacidades. Kate Barr sintió que sus espiráculos se agitaban de ansiedad. La civilización galáctica había disfrutado de una paz sin precedentes durante milenios. Las guerras se habían extinguido, los conflictos se resolvían mediante el diálogo y el compromiso. Las distintas especies se habían especializado en diferentes áreas. Los Tronodi en administración y sabiduría. Los eltrianos en ciencia y exploración. Los Morgani en arte y cultura. Los verdanos en agricultura y ecología. La ciencia militar había sido prácticamente abandonada, salvo por las fuerzas mínimas necesarias para la minería de asteroides y la retirada de escombros espaciales. ¿Qué hay de los protocolos de evacuación?, preguntó la consejera mayor Dai del colectivo Espiral, con sus parches bioluminiscentes pulsando de preocupación. La logística es abrumadora, respondió el almirante Sonk. Tenemos casi 2 billones de civiles en los sistemas amenazados.
Nuestra capacidad de transporte podría evacuar quizás un 10% antes de que lleguen las entidades. El silencio cayó sobre la asamblea como una manta sofocante. Kate Barr observó cómo los diversos delegados procesaban la información. Las respuestas al estrés específicas de cada especie creaban una sinfonía de angustia por toda la sala. Las alas de los delegados Morgani parpadeaban rápidamente. Las hojas de los Verdón crujían con agitación. Los eltrianos liberaron nubes de feromonas preocupadas en el agua. Los humanos permanecieron completamente inmóviles. La embajadora Chen levantó la mano con el movimiento lento y deliberado que se les había vuelto familiar durante su breve tiempo en el consejo. Director, si me permite dirigirme a la asamblea. Por supuesto, embajadora Chen, el consejo reconoce a la delegación humana. Chen se puso de pie con gracia, con movimientos precisos y económicos. Gracias, director. La delegación humana ha estado siguiendo estos acontecimientos con gran preocupación. Nos gustaría proponer un enfoque diferente a esta crisis. Keitar se inclinó ligeramente hacia adelante. Los humanos rara vez hablaban durante las sesiones del consejo, preferían observar y aprender de sus colegas más experimentados. Cuando contribuían, solían ser preguntas reflexivas o pequeñas sugerencias administrativas. Agradecemos cualquier aportación de la delegación humana. Podría ofrecer, respondió la directora Balan diplomáticamente. Mis honorables colegas, comenzó Chen, y su voz se oyó con claridad a través del sistema de traducción. Si bien los esfuerzos de evacuación deben continuar, creemos que el Consejo también debería considerar la resistencia activa a estas entidades. Un murmullo de confusión recorrió la asamblea. ¿Resistencia? El concepto era casi ajeno a la mayoría de las especies reunidas. Embajador Chen, intervino suavemente el consejero Mardai. Me temo que puede haber un error de traducción. ¿Sugiere una confrontación militar? Sí, respondió Chen sin dudarlo. El murmullo se convirtió en una oleada de susurros conmocionados. Varios delegados comenzaron a hablar a la vez. Sus diversos idiomas creaban una cacofonía que el sistema de traducción tuvo dificultades para procesar. La directora Balan levantó la mano para pedir silencio. Embajador, con respeto, dijo con cuidado el almirante Sant. Nuestras flotas combinadas ya se han enfrentado a estas entidades. Los resultados fueron devastadores. Perdimos 67 naves sin infligir daños observables. La resistencia militar parece inútil. El coronel Webb se situó junto al embajador Chen, con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. Almirante, con su permiso, me gustaría revisar los registros de enfrentamientos de esos encuentros. Claro, pero no vi la diferencia que podría suponer. La brecha tecnológica es insalvable. Kate Barr observó cómo Webb accedía al sistema de visualización holográfica, moviendo los dedos por la interfaz con una eficiencia experta. Los registros de combate de los diversos enfrentamientos aparecieron con detalles tridimensionales sobre la sala de reuniones. El coronel los estudió con una intensidad que hizo que el Kitan de Ketbar se arrastrara. Estas formaciones, dijo Webb en voz baja, y su voz, de alguna manera, llegó a todos los rincones de la vasta sala. Estos patrones de ataque. Enviasteis naves científicas y de exploración contra ellos. Enviamos las naves que teníamos disponibles, respondió el almirante Seke a la defensiva. Nuestras naves están diseñadas para fines pacíficos, investigación, transporte y comunicación. No somos una civilización militar. Webb asintió lentamente, pero había algo en su expresión que Ketbar no pudo interpretar. No era exactamente una sonrisa, pero tenía una cualidad inquietante que hizo que los segmentos anteriores de los delegados traxianos se contrajeran de inquietud. Almirante, ¿cuál fue la doctrina táctica empleada en estos enfrentamientos?, preguntó Webb. Doctrina táctica. La confusión del almirante era evidente. Intentamos comunicarnos, pero les advertimos que se alejaran cuando eso falló. Cuando continuaron acercándose, intentamos desactivar sus sistemas con la mínima fuerza. Intentasteis desactivarlos, repitió Webb lentamente. Naturalmente. Esperamos capturar una de sus naves intacta para estudiarla, quizás establecer algún tipo de diálogo. Webb se giró para dirigirse a la asamblea en pleno. Con el permiso del Consejo, me gustaría recomendar un enfoque diferente.
La humanidad tiene cierta experiencia con conflictos asimétricos y guerra no convencional. Podríamos aportar conocimiento especializado a esta crisis. Los rasgos antiguos del director Balan muestran una profunda preocupación. Coronel Webb, el Consejo aprecia el deseo de la humanidad de ayudar, pero debemos considerar las implicaciones filosóficas. Durante 3 milenios, nuestra civilización se ha construido sobre los principios de paz, comprensión y cooperación. La agresión militar va en contra de todo lo que representamos. El director embajador Chen intervino. ¿Qué pasaría si nuestros principios se extinguieran junto con nuestra civilización? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Kefar sintió que su aparato respiratorio trabajaba con más fuerza a medida que asimilaba las implicaciones. Los humanos tenían razón, por supuesto. ¿De qué servían los principios si no quedaba nadie para practicarlos? La delegación humana comprende la gravedad de lo que sugerimos, continuó Chen. Pero también comprendemos la gravedad de esta amenaza. A veces, para preservar la paz, primero hay que sobrevivir a guerra. Guerra. La palabra apenas se usaba, relegada a textos históricos y estudios antropológicos. Escucharla en voz alta en las cámaras del Consejo parecía casi una blasfemia. Incluso si consideráramos tal enfoque, la consejera Meriday dijo vacilante, las capacidades militares de la humanidad son limitadas. Su especie ha estado desmilitarizada durante generaciones, según sus propios informes. Webb intercambió una mirada con Chen que duró apenas un microsegundo, pero Kefar la captó. Hubo algo en ese breve instante de comunicación silenciosa que le provocó un escalofrío en el exoesqueleto. Consejero, con respeto, dijo Webb con cautela. Las capacidades militares de la humanidad se han reducido para fines pacíficos. Pero hemos mantenido ciertas reservas estratégicas y conocimientos especializados que podrían ser relevantes en esta situación. ¿Qué tipo de conocimientos especializados?, preguntó el almirante Sonte con recelo. Chen dio un paso al frente. Almirante, la humanidad pasó gran parte de su desarrollo inicial en conflicto. Aprendimos cosas sobre guerra y tácticas que esperábamos no volver a usar, pero no las olvidamos. La asamblea se había sumido en un silencio absoluto. Incluso el sistema ambiental parecía apagado, pues todos los delegados se concentraban en los representantes humanos. ¿Qué proponen exactamente?, preguntó el director Balan en voz baja. Les proponemos mostrarles algo, respondió Chen. Algo que hemos mantenido oculto desde que nos unimos al Consejo. No por engaño, sino por respeto a la naturaleza pacífica de la civilización galáctica. Webb activó su comunicador personal, hablando en lo que el sistema de traducción identificó como un antiguo código militar humano. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible. Afilado, preciso, autoritario. Director, con su permiso, nos gustaría solicitar un receso para preparar una presentación para el Consejo. Lo que les vamos a mostrar cambiará su perspectiva sobre la posible contribución de la humanidad a esta crisis. Balan observó la asamblea, percibiendo la mezcla de miedo y curiosidad en los delegados reunidos. Muy bien. El Consejo hará un receso de 2 horas estándar. Nos reuniremos de nuevo para escuchar la propuesta humana. Al terminar la sesión y al comenzar a salir del salón de actos, Kefar permaneció en su asiento, observando a la delegación humana. Se movían con la misma calma y eficiencia de siempre. Pero ahora había algo más, quizás una sensación de propósito, o una determinación que no había estado allí antes. El coronel Webb seguía hablando por su comunicador en ese extraño lenguaje codificado. La embajadora Chen estaba a su lado. Su postura permanecía inalterada, pero de alguna manera más concentrada. Parecían los mismos seres que habían permanecido sentados en silencio durante incontables sesiones del Consejo. Pero Qatar no podía evitar la sensación de que los veía con claridad por primera vez. Cuando finalmente se levantó de su asiento y se dirigió a la salida, Qatar captó un fragmento de conversación traducida entre 2 delegados Morgani. «¿Viste sus ojos?», le susurró uno al otro, agitando nerviosamente las alas. ¿Y ellos? Cambiaban cuando empezaban a hablar de guerra, como si algo despertara. Qatar sintió que sus espiráculos se contraían. Él también lo había notado, aunque no podía expresarlo con palabras. Los humanos se veían diferentes al hablar de acción militar. No exactamente emocionados, ni ansiosos, sino despiertos,
alertas de una forma que nunca antes habían parecido. Mientras caminaba por los pasillos hacia sus aposentos, Kate Barr se preguntó qué les mostrarían los humanos. Había estudiado su historia durante el periodo de evaluación, leído los informes depurados sobre sus conflictos pasados, pero estos le parecían historia antigua, irrelevante para los seres pacíficos que se habían unido al Consejo. Ahora, por primera vez desde la aparición de los devoradores, Kate Barr sintió algo que no era miedo ni desesperación. Sintió anticipación. En lo profundo de las secciones restringidas de la embajada humana, niveles por debajo de las áreas públicas donde se llevaban a cabo los asuntos del Consejo, sistemas que habían estado inactivos durante 50 ciclos comenzaron a activarse. Las luces parpadearon en habitaciones que habían permanecido a oscuras desde la aceptación de la humanidad en la sociedad galáctica. Puertas a prueba de explosiones se abrieron con silbidos neumáticos. Y en la bóveda más profunda de todas, una única luz roja comenzó a parpadear constantemente, como el latido del corazón de un gigante dormido que comienza a acelerarse. Los humanos habían sido honestos con el Consejo sobre muchos aspectos durante su periodo de evaluación. Habían compartido su cultura, su arte, sus logros científicos, su compromiso con la paz. Habían sido sinceros sobre su deseo de unirse a la civilización galáctica y dejar atrás su violento pasado. Pero nunca mencionaron la reserva estratégica. Nunca explicaron por qué, a pesar de generaciones de paz, la humanidad conservaba ciertas capacidades. Nunca le contaron al Consejo sobre los planes de contingencia que todo niño humano aprendía antes de aprender a leer, los protocolos tan arraigados en su conciencia colectiva que se activaban automáticamente ante una amenaza existencial. Y lo más importante, nunca revelaron qué sucedió cuando la humanidad dejó de fingir inofensividad. El Consejo estaba a punto de descubrir que había una diferencia significativa entre elegir la paz y ser incapaz de la guerra. En 2 horas, descubrirían exactamente qué clase de depredador había estado sentado tranquilamente en su sala de reuniones todo este tiempo, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La sala de reuniones del Consejo se sentía diferente cuando los delegados regresaron del receso. Kate Barr lo notó de inmediato al tomar asiento. Había una tensión eléctrica en el aire que los sistemas ambientales no podían filtrar. Las habituales conversaciones discretas entre los representantes de las especies habían sido sustituidas por un silencio nervioso. En el centro de la sala, se había instalado un enorme sistema de proyección holográfica durante el descanso. Se alzaba casi hasta el techo cristalino, y su superficie oscura reflejaba los rostros preocupados de los diplomáticos reunidos. Técnicos humanos con uniformes negros se movían entre los equipos con precisión militar. Sus movimientos se sincronizaban de una forma que parecía casi coreografiada. Los ojos compuestos de Kate Barr seguían a los técnicos mientras trabajaban. Estos no eran los mismos humanos que se había acostumbrado a ver en los pasillos de la embajada. Estos individuos se movían de forma diferente, más alerta, más concentrados, con una eficiencia que denotaba un entrenamiento exhaustivo. Sus uniformes tenían marcas. No reconoció los símbolos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El embajador Chen y el coronel Webb habían regresado a sus asientos, pero también parecían transformados. La compostura diplomática de Chen permanecía intacta, pero había una dureza en sus ojos que no había estado allí antes. Webb permanecía firme junto al sistema de proyección, con un porte inconfundiblemente militar a pesar del formal ambiente diplomático. La sesión del Consejo se reanudará, anunció la directora Balan, aunque su melodiosa voz transmitía un matiz de incertidumbre. La delegación humana ha solicitado presentar información relevante para nuestra crisis actual. Embajadora Chen, tiene la palabra. Chen se levantó con elegancia, pero al hablar, su voz transmitió una nueva autoridad que hizo que los espiráculos de Kate Barr se contrajeran involuntariamente. Honorable directora, estimados colegas del Consejo, comenzó, lo que estamos a punto de compartir con ustedes ha sido clasificado en los niveles más altos del gobierno humano desde la admisión de nuestra especie a este organismo. Esperábamos no revelar nunca esta información, ya que representa aspectos de la humanidad que hemos trabajado durante generaciones para dejar atrás. La sala estaba tan silenciosa que Kate Barr podía oír el suave burbujeo de las cápsulas acuáticas eltrianas. Sin embargo, Chen continuó, la amenaza que representan estas entidades nos exige ser completamente honestos sobre las capacidades de la humanidad. Lo que están a punto de ver puede perturbarlos. Puede cambiar su visión de nuestra especie,
pero también puede ser nuestra única esperanza de supervivencia. Asintió a Webb, quien activó la pantalla holográfica con un gesto. La enorme pantalla cobró vida con lo que parecían ser mapas estelares, pero no se parecían a ningún mapa de navegación que Quark hubiera visto jamás. No mostraban rutas comerciales ni rutas de reconocimiento científico, sino algo mucho más siniestro. Vectores de ataque, posiciones defensivas y lo que solo podía describirse como análisis del campo de batalla. Estas son las instalaciones de reserva estratégica de la humanidad, anunció Chen mientras cientos de puntos rojos aparecían por toda la galaxia. Bases ocultas, plataformas de armas y recursos militares que se han mantenido en secreto durante los últimos 3 siglos. Una exclamación colectiva resonó en la asamblea. Los parches bioluminiscentes del consejero Merdai parpadearon con angustia. Embajador, esto representa una violación flagrante de los acuerdos de paz galácticos. Todas las especies miembros acordaron el desarme total al unirse al Consejo. No. Webb habló por primera vez, su voz cortando la sala como una cuchilla. Acordamos desmilitarizar a nuestra población civil y cesar la guerra activa. Nunca acordamos dejar a nuestra especie indefensa. La directora Balan se inclinó hacia adelante en su antiguo asiento. Coronel, el espíritu de los acuerdos era claro. La civilización galáctica ha superado la necesidad de recursos militares. ¿Lo ha hecho?, preguntó Webb en voz baja. La pregunta flotaba en el aire como un desafío. La pantalla holográfica cambió, mostrando esquemas detallados de instalaciones ocultas por toda la galaxia. Búnkeres subterráneos en mundos agrícolas, plataformas de armas camufladas como operaciones mineras. Flotas enteras en hibernación en el espacio profundo. El alcance era asombroso. La humanidad se había estado preparando para la guerra mientras el resto de la galaxia celebraba la paz. Cada instalación ha contado con voluntarios que dedican sus vidas a un deber que esperan nunca cumplir, explicó Chen. Guardianes que se mantienen preparados ante las amenazas. El Consejo creía que ya no existían. El almirante Sand se levantó de su asiento, sus escamas azules mostraban los patrones de estrés morado oscuro de su especie. El engaño es asombroso. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde antes de unirnos al Consejo, respondió Webb sin emoción. La humanidad aprendió una verdad fundamental durante nuestra violenta historia. La paz no es la ausencia de conflicto. La paz es lo que sucede cuando quienes están dispuestos a luchar por ella logran disuadir a quienes la destruirían. La pantalla cambió de nuevo, mostrando análisis tácticos detallados de los ataques del devorador. Pero estas no eran las respuestas confusas y desorganizadas que las fuerzas galácticas habían preparado. Eran análisis minuciosos de las capacidades enemigas, evaluaciones de debilidades y planes de batalla que preveían una guerra total. Hemos estado estudiando estas entidades desde su primera aparición. Chen continuó, nuestros analistas estratégicos han identificado 17 vulnerabilidades críticas en sus patrones de ataque. Más importante aún, contamos con recursos posicionados para explotar estas debilidades. Kate Barr sintió temblar su exoesqueleto. Los humanos no solo habían estado observando los ataques de los devoradores. Los habían estado analizando con la fría precisión de guerreros profesionales. Mientras el Consejo luchaba por comprender la amenaza, la humanidad se preparaba para eliminarla. La principal debilidad de los devoradores parece ser su dependencia de sistemas de energía basados en el consumo, explicó Webb, mientras la pantalla mostraba complejos diagramas de flujo de energía. Requieren alimentación constante para mantener su tecnología. Si ese ciclo de alimentación se interrumpe con la suficiente fuerza, sus sistemas colapsan. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el consejero Merdai. La expresión de Webb no cambió. Debido a que hemos estado realizando incursiones contra sus elementos de vanguardia durante los últimos 2 meses, la admisión causó conmoción en la asamblea. Los representantes se pusieron de pie de un salto, hablando en una docena de idiomas simultáneamente. El sistema de traducción tuvo dificultades para seguir el ritmo del estallido de indignación e incredulidad. Orden, gritó la directora Balan, con una voz que transmitía la autoridad de 8 siglos. La delegación humana explicará estas acciones de inmediato. Chen permaneció en perfecta calma en medio del caos. Director, cuando los devoradores aparecieron por primera vez,
el mando estratégico de la humanidad los evaluó como una amenaza existencial para toda la vida galáctica. Los protocolos diplomáticos estándar se consideraron insuficientes. Activamos el protocolo de emergencia 7. ¿Qué es el protocolo de emergencia 7? Preguntó Balan. Aunque su tono sugería que no quería saber la respuesta. Doctrina de guerra total, respondió Webb simplemente. Movilización completa de todos los recursos humanos para la supervivencia de la especie. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez el silencio se sintió diferente. Ya no era pacífico. Era el silencio que precede al trueno. La pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes en tiempo real de las incursiones que Webb había mencionado. Kate Barr observó con fascinación y horror cómo las naves humanas se enfrentaban a las naves devoradoras con una ferocidad incomprensible. Estas no eran las respuestas mesuradas que las fuerzas galácticas habían organizado. Esta era una guerra librada con precisión quirúrgica y absoluta crueldad. Las naves humanas se movían como depredadores, atacando desde ángulos inesperados y desapareciendo antes de que sus enemigos pudieran responder. Sus armas no intentaban inutilizar ni comunicarse. Aniquilaban a sus objetivos por completo. Las imágenes mostraban naves devoradoras siendo destrozadas por armas que parecían diseñadas para la máxima destrucción. Estos enfrentamientos proporcionaron información crucial, explicó Chen mientras la grabación continuaba. Aprendimos que los devoradores no son invencibles. Se les puede herir, destruir y detener. ¿A qué precio?, susurró el almirante Sonte, con voz apenas audible. Webb se giró para encararlo directamente. Señor, ¿qué costo consideraría demasiado alto para evitar la extinción de toda la civilización galáctica? La pregunta silenció cualquier posible objeción. Kate Barr se dio cuenta de que mientras el Consejo debatía procedimientos de evacuación y soluciones diplomáticas, la humanidad libraba una guerra en la sombra para ganar tiempo. Las incursiones también revelaron la ubicación de lo que creemos que es la principal estructura de mando de los devoradores, continuó Chen, una enorme construcción en el espacio profundo que parece coordinar toda su flota de invasión. La pantalla mostraba imágenes de reconocimiento de largo alcance de algo indescriptible. Era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales, su superficie cubierta de estructuras que latían con energía maligna. A su alrededor, miles de naves devoradoras se movían en perfecta formación. Nuestra evaluación táctica indica que destruir esta estructura de mando afectaría gravemente su capacidad de invasión, explicó Webb. Sin embargo, requeriría un asalto coordinado de fuerzas diseñadas específicamente para el combate de alta intensidad. ¿Y tienen esas fuerzas?, preguntó el director Balan en voz baja. Sí que las tenemos. La simple confirmación provocó otro escalofrío en la asamblea. Keitar se preguntó qué otras revelaciones se avecinaban. La pantalla holográfica cambió una última vez, mostrando lo que solo podía describirse como la verdadera capacidad militar de la humanidad. Clases de naves que no aparecían en ningún registro galáctico. Sistemas de armas que existían fuera de las tecnologías pacíficas conocidas por el Consejo. Soldados entrenados en disciplinas que la civilización galáctica había abandonado milenios atrás. La Reserva Estratégica mantiene 3 flotas de batalla completas. Webb anunció que cada flota contiene naves y personal dedicado al tipo de guerra que la civilización galáctica ha olvidado que existe. Están listos para desplegarse de inmediato. Esto es una locura. El consejero Meray protestó. Estás hablando de militarizar toda la respuesta galáctica a esta crisis. Somos una civilización pacífica. Webb se giró para mirarla, y cuando habló, su voz transmitía el peso de una certeza absoluta. Consejero, con todo respeto, ustedes son una civilización pacífica porque otros han estado dispuestos a seguir siendo peligrosos por su causa. Las palabras impactaron a la asamblea como un golpe físico. Kate Barr sintió que su visión del mundo cambiaba al comprender las implicaciones. La humanidad no se había unido a la comunidad galáctica a pesar de su naturaleza violenta. Se habían unido para protegerla de las amenazas. Las otras especies no podían imaginar. La decisión ante este consejo es simple, dijo Chen, y su máscara diplomática finalmente se deslizó para revelar al guerrero que llevaba dentro. Pueden mantener sus principios mientras su civilización arde, o pueden dejarlos de lado temporalmente y sobrevivir para practicarlos de nuevo.
Activó su comunicador personal y habló en el mismo lenguaje codificado que Webb había usado antes. En cuestión de momentos, aparecieron nuevas pantallas que mostraban formaciones masivas de naves moviéndose por el hiperespacio. La reserva estratégica ya se estaba movilizando. La primera flota de batalla está a 6 horas de la estructura de mando del devorador, anunció Chen. La segunda y la tercera flota se están moviendo para interceptar a sus principales fuerzas de invasión. Con o sin la aprobación del Consejo, la humanidad va a la guerra. El silencio que siguió fue absoluto. 47 especies se sentaron, atónitas, contemplando lo que acababan de descubrir. Los humanos que habían acogido como vecinos pacíficos se revelaron como algo mucho más complejo. Guardianes que habían ocultado su verdadera naturaleza para preservar la paz que su propia existencia había hecho posible. La directora Balan finalmente habló. Su antigua voz cargaba con el peso de decisiones difíciles. Embajador Chen, Coronel Webb, lo que proponen va en contra de todo lo que representa el Consejo. Sí. Chen asintió sin dudarlo. Si aprobamos esta acción, abandonaremos 3 milenios de principios pacíficos. Sí, autorizaremos una acción militar que podría causar enormes bajas y destrucción. Sí. Balan guardó silencio un largo momento, estudiando a los representantes humanos. ¿Y si no aprobamos esta acción? Webb respondió por ambos. Entonces, en 12 ciclos, cuando los devoradores lleguen a los sistemas internos, podrán mantener sus principios hasta el momento en que consuman sus mundos. La brutal honestidad de la declaración resonó por toda la sala. Kate Barr comprendió que los humanos ya no pedían permiso. Ofrecían al Consejo la oportunidad de ser parte de la solución en lugar de víctimas del problema. Todos a favor de autorizar la respuesta militar de la humanidad a la amenaza de los devoradores, dijo el director Balan en voz baja. Uno a uno, manos, tentáculos, apéndices y patrones bioluminiscentes se alzaron por toda la asamblea. No todos. Varias especies mantuvieron sus objeciones hasta el final, pero suficiente. Más que suficiente. La moción se aprueba, anunció Balan. Que el Dios que aún nos cuida perdone lo que estamos a punto de desatar. Webb activó su comunicador por última vez, pronunciando una sola palabra en antiguo código militar humano. Por toda la galaxia, las armas dormidas despertaron. Flotas ocultas comenzaron a acercarse a la batalla. Y por primera vez desde la aparición de los devoradores, algo se movió para enfrentarlos, tan peligroso como ellos. Mientras la sesión del Consejo se disolvía en una actividad frenética, Barr permaneció en su asiento, observando cómo la delegación humana se coordinaba con la eficiencia que denotaba una preparación de toda la vida. Estos seres que habían permanecido en silencio durante incontables debates pacíficos se revelaron como algo mucho más complejo, depredadores que habían elegido ser protectores. La galaxia estaba a punto de descubrir cómo era la humanidad cuando dejara de fingir inofensiva. Y Ketvar sospechaba que los devoradores no serían los únicos que se sorprenderían con lo que encontrarían. 3 días estándar después de la autorización del Consejo, Ketvar se encontraba en la plataforma de observación de la Estación de Monitoreo Galáctico, observando algo que desafiaba su comprensión de la guerra. Las enormes pantallas holográficas mostraban imágenes en tiempo real de la zona de batalla, y lo que presenció allí atormentaría sus sueños durante ciclos venideros. La primera flota de batalla humana se había enfrentado a la estructura de mando de los devoradores tal como se le había prometido, pero nada en la pacífica existencia de Ketvar lo había preparado para la realidad de la guerra humana desatada. La intensidad de la señal es fuerte en todos los satélites de monitoreo, informó la especialista técnica Yolara. Sus alas Morgani revoloteaban nerviosamente mientras los datos fluían por sus pantallas. Recibimos telemetría clara de la zona de combate. Alrededor de la plataforma de observación, representantes de todas las especies del Consejo observaban las imágenes en un silencio atónito. Esta no era la versión depurada del conflicto que habían leído en los textos históricos. Era crudo, inmediato y absolutamente aterrador en su eficiencia. Las naves humanas se movían como criaturas de la pesadilla de algún depredador. No seguían los patrones predecibles que las naves galácticas usaban para el transporte de carga o la investigación científica. En cambio, fluían por el espacio como bancos de peces cazadores, coordinando sus ataques con una precisión que parecía casi telepática. Las naves humanas están usando formaciones de combate que no reconozco, murmuró el almirante Sontech,
mientras sus escamas azules mostraban los profundos tonos púrpura del estrés y la confusión. Estos patrones tácticos no aparecen en ninguna de nuestras bases de datos militares. El coronel Webb, que había permanecido en la estación de monitoreo para contextualizar la batalla, respondió sin apartar la vista de las pantallas. Almirante, esas formaciones se desarrollaron durante las guerras de los titanes, hace aproximadamente 400 años. Están diseñadas para enfrentamientos donde el enemigo te supera en número 10-1. ¿Las guerras de los titanes?, preguntó la consejera Meriday con vacilación. Un conflicto entre facciones coloniales humanas que duró 87 años, respondió Webb con naturalidad. Terminó con el Tratado de Marte y el establecimiento de una doctrina militar humana unificada. Aprendimos a luchar contra adversidades imposibles y a ganar. Kate Barr observó cómo las naves humanas ejecutaban maniobras que parecían violar la física básica. Aparecían del hiperespacio en ángulos imposibles, lanzaban ataques devastadores y desaparecían antes de que sus enemigos pudieran responder. Los devoradores, que parecían invencibles contra las fuerzas galácticas, se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a enfrentarse a sus expectativas. ¿Cómo se mueven así?, preguntó la especialista técnica Yolara, con la voz tensa y confusa. Esos patrones de aceleración deberían destrozar las naves. Tecnología de amortiguación inercial, explicó Webb, desarrollada para maniobras de combate de alta gravedad. Las tripulaciones se someten a un condicionamiento desde la infancia para resistir fuerzas que matarían instantáneamente a la mayoría de las especies galácticas. El condicionamiento se extendía más allá de la simple tolerancia física. Kate Barr se dio cuenta de que las tripulaciones humanas ejecutaban planes de batalla con una coordinación que denotaba una preparación exhaustiva. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque cronometrado con precisión. No eran defensores desesperados luchando por sobrevivir. Eran guerreros profesionales implementando una estrategia que habían ensayado innumerables veces. En la pantalla principal, una enorme nave devoradora, fácilmente del tamaño de una luna pequeña, se vio rodeada de naves de ataque humanas. Los rayos de energía alienígenas se dirigían en todas direcciones, pero los humanos lo habían previsto. Sus naves se movían en patrones que las mantenían constantemente en los breves intervalos entre ciclos de armas, aprovechando ventanas de vulnerabilidad de milisegundos que no deberían haber existido. Detectables. Están dentro del perímetro defensivo de la nave de mando, observó el almirante Seque con algo parecido al asombro. Eso debería ser imposible. La clave para derrotar a la tecnología superior, dijo Webb con calma, es comprender que todo sistema tiene limitaciones. Los devoradores construyeron sus defensas para contrarrestar los ataques cautelosos y predecibles que han empleado las fuerzas galácticas. No tuvieron en cuenta a los oponentes dispuestos a aceptar bajas masivas para lograr objetivos tácticos. Pero mientras que Tar observaba, se dio cuenta de que los humanos no estaban sufriendo bajas masivas. Estaban tomando riesgos calculados que parecían suicidas, pero en realidad estaban planificados con precisión. Nave tras nave parecía sacrificarse para crear brechas para otras, solo para revelar que la nave destruida en realidad había usado su explosión como cobertura para desplegar alguna nueva arma o sistema. Ese fragata acaba de detonar toda su reserva de antimateria dentro de la formación enemiga, informó Yulnara con voz temblorosa. La tripulación evacuó mediante teletransportador de emergencia 30 segundos antes de la detonación. Webb terminó. La explosión fue una tapadera para el despliegue de minas cuánticas en toda la formación de su flota. Minas cuánticas. Keitar nunca había oído hablar de tales armas, pero observaba sus efectos con creciente horror. Las naves devoradoras comenzaron a experimentar fallos en cascada a medida que sus sistemas de energía se desestabilizaban. Naves que momentos antes parecían invencibles se desgarraban desde dentro. Este nivel de sofisticación táctica, susurró el almirante Sand, la coordinación requerida, la sincronización, la planificación estratégica. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose para este combate específico? Webb finalmente se apartó de las pantallas para encarar a los observadores reunidos. Almirante, la humanidad se ha estado preparando para la guerra existencial desde antes de abandonar nuestro sistema natal. Todo niño humano aprende doctrina militar básica en la escuela. Toda colonia mantiene reservas estratégicas. Todo asentamiento tiene protocolos de evacuación y resistencia. Deseamos la paz,
pero nos preparamos para la guerra. Las revelaciones provocaron otro escalofrío en la plataforma de observación. Mientras la especie galáctica había evolucionado más allá del conflicto, la humanidad había perfeccionado su capacidad para librarlo. En la pantalla principal, la estructura de mando devoradora comenzaba a desmoronarse. La enorme construcción que había coordinado la flota de invasión era ahora una nube de escombros en expansión y escapando. Atmósfera. Naves humanas se desplazaban entre la destrucción como depredadores, rematando a sus presas heridas, asegurándose de que nada sobreviviera que pudiera regenerarse o adaptarse. Estructura de mando confirmada. Destruido, anunció la oficial de comunicaciones. Su TRL analista luchaba por seguir el ritmo de las rápidas comunicaciones militares humanas. La segunda y la tercera flotas de batalla informaban de un combate exitoso contra las principales fuerzas de invasión. La cohesión de la flota enemiga se desmoronaba. La noticia debería haberle aliviado, pero Kvar se sintió más perturbado que reconfortado. Los humanos acababan de demostrar una capacidad de destrucción que rivalizaba con la de los enemigos que habían derrotado. La eficacia de su victoria fue casi tan aterradora como la amenaza que habían eliminado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó la directora Balan en voz baja. Había permanecido en silencio durante toda la batalla, observando con la atención de quien comprendía que estaba presenciando un cambio fundamental en la civilización galáctica. La embajadora Chen, quien había estado coordinando con las flotas humanas durante todo el combate, se giró para dirigirse a los observadores reunidos. Ahora debemos eliminar las fuerzas devoradoras restantes, asegurar los sistemas afectados y comenzar el proceso de determinar cómo esta victoria cambia nuestra relación con la comunidad galáctica. ¿Cómo cambia nuestra relación?, preguntó la consejera Merai. La expresión de Chen mostraba un cansancio que parecía envejecer sus años en segundos. Asada. Han aprendido que hemos mantenido activos militares por toda la galaxia sin su conocimiento. Han descubierto que cada colonia humana, cada asentamiento humano, cada ciudadano humano ha sido entrenado desde su nacimiento para la guerra. ¿De verdad creen que podemos simplemente volver a como eran las cosas? La pregunta flotaba en el aire como una nube tóxica. Kate comprendió que los humanos tenían razón. La revelación de su verdadera naturaleza había alterado para siempre el equilibrio de la civilización galáctica. Las demás especies nos temerán ahora, continuó Chen. Algunas exigirán que nos desarmemos por completo. Otras querrán comprender nuestras tecnologías militares. Unas pocas probablemente intentarán desarrollar sus propios programas armamentísticos. La era de paz universal en la galaxia terminó en el momento en que activamos la reserva estratégica. Webb asintió con gravedad. La ironía es que hemos salvado la civilización galáctica al demostrar que somos exactamente el tipo de amenaza que fue diseñada para prevenir. La directora Balan se levantó de su silla de observación con los movimientos cuidadosos de alguien que soporta un peso enorme. ¿Cuáles son las intenciones de la humanidad con respecto al futuro del Consejo? Eso depende del Consejo, respondió Chen. Podemos volver a nuestro rol anterior, miembros pacíficos que contribuyen al desarrollo científico y cultural, manteniendo discretamente la capacidad de defender la civilización cuando sea necesario. O podemos ser honestos sobre lo que somos y trabajar juntos para establecer nuevos protocolos para lidiar con amenazas existenciales. ¿Y si el Consejo no elige ninguna de las dos opciones?, preguntó Balan, respondió Webb con la misma franqueza tranquila que había mostrado durante la crisis. Entonces la humanidad continuará protegiendo la civilización galáctica, lo apruebe el Consejo o no. La reserva estratégica no se construyó para servir a los organismos políticos. Se construyó para garantizar la supervivencia de la especie. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no estaba pidiendo permiso para permanecer armada. Estaban informando al Consejo que permanecerían armadas sin importar de decisiones políticas. La cuestión no era si la comunidad galáctica podría desarmar a la humanidad, sino si podría aprender a coexistir con la realidad de la capacidad militar humana. Las estaciones de monitoreo están detectando señales de energía masivas de naves humanas en todos los sistemas afectados. La especialista técnica Yulnara informó que están destruyendo sistemáticamente todo rastro de tecnología devoradora que puedan encontrar. Protocolo de erradicación completo. Confirmado por la web. Procedimiento estándar al tratar con tecnología alienígena potencialmente adaptable.
No dejamos nada que pueda regenerarse, evolucionar o ser sometido a ingeniería inversa. Kate observó cómo las naves humanas destruyeron metódicamente cada fragmento de devorador. Esto no era solo una victoria. Esto era un borrador. Los humanos no se conformaban con derrotar a sus enemigos. Se aseguraban de que esos enemigos nunca regresaran. ¿Para cuántas amenazas más como esta están preparados?, preguntó el almirante Sonte en voz baja. Para todas, respondió Chen sin dudar. La Reserva Estratégica mantiene planes de contingencia para 17 categorías diferentes de amenazas existenciales. Invasión galáctica, rebelión de inteligencia artificial, entidades que distorsionan la realidad, escenarios de paradojas temporales, incursiones dimensionales, brotes de plagas genéticas. Hemos realizado simulaciones para todo lo imaginable y preparado respuestas para amenazas que no podemos imaginar. La lista informal de posibles desastres que la humanidad había planeado combatir provocó otra ola de inquietud entre los observadores. Mientras las especies galácticas celebraban el fin del conflicto, los humanos habían estado catalogando nuevas formas en que la civilización podría terminar y desarrollando estrategias para prevenirlas. Durante los días siguientes, a medida que las flotas humanas terminaban sus operaciones de limpieza y comenzaban a regresar a sus bases ocultas, el alcance total de su visión, la historia se aclaró. Los devoradores no solo habían sido derrotados. Habían sido eliminados tan completamente que no quedaba ni rastro de su tecnología. Sistemas estelares enteros, consumidos, estaban siendo restaurados a su estado anterior mediante métodos que los ingenieros militares humanos se negaban a explicar. La comunidad galáctica se encontraba en una situación sin precedentes. Habían sido salvados por seres que consideraban vecinos pacíficos, solo para descubrir que se encontraban entre las entidades más peligrosas de la galaxia. Los humanos habían mantenido oculta su naturaleza letal, no por engaño, sino por consideración a la sensibilidad pacífica de la comunidad galáctica. En las semanas siguientes, algunas especies exigieron sesiones de emergencia del Consejo para abordar la amenaza humana. Otras comenzaron a contactar discretamente con representantes humanos para preguntar sobre acuerdos de defensa. Algunos iniciaron sus propios programas de desarrollo de armas, convencidos de que la era de la paz estaba llegando a su fin. Pero la mayoría simplemente intentó procesar la verdad fundamental que se había revelado. La paz no era la ausencia de violencia, sino la disuasión exitosa de la misma por parte de aquellos dispuestos y capaces de practicarla cuando fuera necesario. Kate Barr regresaba a menudo a la plataforma de observación, contemplando las estrellas y preguntándose qué otros guardianes podrían estar ocultos entre ellas. La galaxia se sentía diferente ahora, no necesariamente menos segura, sino menos inocente. La reconfortante ilusión de que la civilización había evolucionado más allá de la necesidad de guerreros se había desvanecido. Sin embargo, por inquietantes que fueran estas revelaciones, Ketvar no podía negar un hecho crucial: estaban vivos para contemplarlas. Los devoradores habían sido detenidos no mediante la diplomacia ni la superioridad tecnológica, sino mediante la aplicación de una violencia cuidadosamente controlada por seres que habían pasado siglos aprendiendo a librar guerras. Los humanos se habían revelado como depredadores, sí, pero eran depredadores que habían elegido cazar solo a quienes amenazaban la paz que habían jurado proteger. Y en una galaxia repentinamente consciente de su propia vulnerabilidad, esa distinción marcó la diferencia. El modo depredador de la humanidad se había activado. La galaxia había observado conmocionada, y nada volvería a ser igual. Pero la civilización persistió, protegida por guardianes que seguían siendo peligrosos para que otros pudieran seguir siendo inocentes. El precio de la paz, resultó ser, fue la vigilancia eterna de aquellos dispuestos a pagar cualquier costo para preservarla.